Bienvenidos oyentes apasionados por la ciencia y la naturaleza a un nuevo episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de la zootecnia y la ecología, dos campos que nos conectan directamente con nuestro entorno y sus habitantes. ¿Listos para explorar descubrimientos científicos y consejos prácticos? Prepárense para un programa lleno de conocimiento y acción. ¡Iniciamos! ¡Fuerza Potros! Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad? Yo soy Andrés Martínez y este es su programa Fuerza Potros, el programa de la Facultad de Zootecnia y Ecología. Mandamos un saludo muy especial a la gente que nos sintoniza y nos escucha a través del 88.1 aquí en Chihuahua, por el 105.7 en Cuauhtémoc, saludamos a Diego Fresnillo, y por el 92.1 en Delicias, saludamos a Clelia Valles en los controles técnicos, y también a los que nos sintonizan a través del 89.1 en Hidalgo del Parral, a los que nos ven y nos hacen el favor de sus comentarios y preguntas en el YouTube, en Instagram, en Facebook, todas las redes sociales. Muchas gracias. El día de hoy tenemos pues un invitado muy especial. Tenemos al doctor Gabriel Isaac López Porras. Doctor, buenos días. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la invitación. No, me da mucho gusto que estés aquí porque tenemos mucho que platicar. Adelante. Vamos porque ¿qué tenemos? No, ¿media hora? Inicialmente sí tenemos más o menos una media hora. De verdad, se va muy rápido y posiblemente tengamos que hacer esto en 2, 3, 4 programas. Porque cuando tenemos a una persona como tú, doctor, que tiene una trayectoria impresionante, como muchos maestros de la facultad, y que eres una persona tan sencilla, tan amigable, o sea, de veras, a mí me impresiona mucho la gente que es así, tiene mucho que aportar, pero tiene mucha humildad. A mí me agrada mucho ese tipo de personas, y tú, doctor, eres una persona de ese tipo. Y bueno, iniciamos primeramente con tu formación. Muy bien, pues yo soy Watch de corazón igual que tú. Estudié la licenciatura en Derecho aquí en la facultad. El año, sí, no te voy a quedar mal. 2010 creo que fue cuando salí. Y durante mi licenciatura estuve trabajando en Gobierno del Estado, en la Dirección de Ecología, y fue donde me empecé a empapar del tema del derecho ambiental. O sea, eres abogado. Soy abogado, sí. Y en la Dirección de Ecología de Gobierno del Estado, ahí trabajaba para 2 departamentos: contaminación, prevención y control de la contaminación, y colaboraba también con el Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental. Y ahí fue donde me empecé a empapar del tema del derecho ambiental. Concluye mi licenciatura y me voy al Estado de México, a Valle de Bravo. Ahí hay una universidad que se llama Universidad del Medio Ambiente y tienen una maestría en Derecho Ambiental y Política Pública, donde yo fui la primera generación apostándole, ¿no? Pues una universidad, hasta el principio también, si es un fraude o no, porque pues no había referencia a ningún alumno. Pero la verdad es que fue una muy buena experiencia, muy buenos maestros. Y durante la maestría se dio la oportunidad de irme como coordinador en el regional, ahí mismo en Valle Bravo, del CEMDA. No sé si han escuchado hablar, se llama Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Es como un Greenpeace, pero de abogados. Entonces hice la maestría y a la vez estuve trabajando en esa organización. Y la experiencia ahí pues estuvo muy interesante, porque pues es básicamente hacer activismo ambiental, pero utilizando el derecho, ¿no? La ley para proteger el medio ambiente. Y ya te imaginarás, pues pisas muchos callos ahí. Recibimos amenazas tanto de gobierno como del crimen organizado, porque pues tratas de controlar, por ejemplo, la deforestación en Valle de Bravo, y de repente te topas ahí con cosas que no, que son obstáculos para la defensa. Y sobre todo en un país como México, donde México está en el podium de los países más peligrosos del mundo para quienes se dedican a la protección del medio ambiente. Entre Colombia y México ahí se andan disputando el primer y segundo lugar del mundo, lugares más mortíferos para el activismo ambiental. Entonces, termino la maestría, aprovecho, me regreso a Chihuahua y acá me dedico un rato a la consultoría ambiental, pero siempre con esta semillita, pasión por generar más conocimiento, porque también hacía consultoría en términos de política pública. Entonces, pues esta parte de hacer investigación siempre me llamó mucho la atención, y decidí irme a hacer el doctorado a la Universidad de Leeds en Reino Unido, enfocado en agua, porque pues, todos sabemos que la situación en Chihuahua en términos de agua es preocupante. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento puedo generar que pueda ayudar a resolver la crisis hídrica, sobre todo en los estados del norte? Me fui 3 años, concluí,
y luego hice un postdoctorado en otra universidad, ahí mismo en Inglaterra, en una nueva rama del derecho que todavía está muy teórico, se llama Derecho del Sistema Tierra. No sé si has escuchado hablar del marco de los límites planetarios, hay 8, me parece, 8 o 9 límites planetarios, cambio climático, pérdida de la biodiversidad, etcétera, que se supone que si cruzamos esos límites que mantienen al planeta en condiciones ideales para nuestra existencia y nuestra supervivencia, si los cruzamos, pues ya el planeta deja de ser un lugar habitable para la especie humana. Entonces, eso es algo muy científico. Entonces, en ese postdoctorado, mi trabajo era cómo lo podemos aterrizar en la arena jurídica. O sea, cuáles serían las implicaciones jurídicas de ese marco científico. Me parece que en Netflix, lo recomiendo, hay un documental del que inventó este marco, Johan Rockström. Y está muy interesante. Entonces, me gustó ahí fue donde en verdad empecé a investigar la parte, cuál debe ser la interacción entre el derecho y la ciencia para poder enfrentar los desafíos globales. Porque se hablan 2 idiomas diferentes, ¿no? Y es muy común, incluso el enfoque interdisciplinario es muy complejo porque entre científicos hablamos idiomas diferentes, las ciencias sociales y las ciencias naturales, para que se puedan comunicar entre ellos es difícil. Y ahora imagínate abogados que no necesariamente hacen investigación científica, pues todavía esa comunicación es más compleja. Entonces me gustó ese lado y ahorita sigo trabajando en eso. Termino el doctorado allá en Inglaterra y se abrió la oportunidad de colaborar con mi alma mater. Y aquí estamos, no en la Facultad de Derecho, estamos en la Facultad de Zootecnia y Ecología, porque siempre, como te comentaba, me ha gustado moverme en ese lado de la ciencia, las ciencias naturales, pues aportar un poco desde las ciencias sociales hacia ese otro lado, o sea, colaborar con esta otra área del conocimiento. Es que eres un híbrido. Sí. O sea, porque es bien común que salgan abogados y cuando se quieren dedicar al derecho ambiental, pues no les faltan herramientas, ¿no? Porque como que les falta algo de ecología. Y acá en la Facultad de Zootecnia y Ecología salen los ingenieros en ecología y se quieren dedicar al derecho ambiental y les falta algo. Y eso lo ves, a la hora, por ejemplo, en el litigio, porque también practico el derecho. A la hora de explicarle, por ejemplo, a los jueces desde cómo funciona el ciclo del agua, ¿no? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, conceptos que la ley, pues, no están apegados a la ciencia, ¿no? O sea, usan conceptos ambientales, conceptos que tú enseñas, como son los ciclos, los procesos naturales, pero usan conceptos obsoletos o nociones obsoletas del funcionamiento del medio ambiente. Entonces, como abogado, tratar de explicar todo eso, por ejemplo, a través del litigio es muy complejo. Y es por eso que veo esto también como una oportunidad. O sea, empaparme, tratar de argumentarlo jurídicamente desde una perspectiva pues más apegada a la ciencia. Por ejemplo, acá en la facultad, un estudiante de ingeniería en ecología necesita esa parte del derecho ambiental. Ahí es donde entra el abogado ambiental, porque tú te hibridaste porque así te llevó el camino, ¿no? A aprender más de la ecología para poder aplicar el derecho. Que es importantísimo, porque hay legislaciones mundiales, ¿no? O sea, hay una legislación en México, sí, y hay unas mundiales que a veces no se... Sí, el derecho internacional, claro. Y hay que tratar de armonizar ambos ambos cuerpos normativos. Pero regresando un poquito a lo que decías, es cierto, a final de cuentas a los estudiantes de la facultad pues hay que transmitirles que tengan una noción pues de cuáles son las implicaciones jurídicas de lo que ellos están haciendo, ¿no? Que a final de cuentas pues todo está regulado. Claro. Entonces deben de conocer cuáles son los parámetros y los criterios que hay en la ley respecto a lo que ellos van a hacer en la vida profesional. Sí, por ejemplo, el riego para el cultivo, ¿no? Tiene una norma de hacer el agua. Tantas cantidades, tanta concentración, para que no sea perjudicial para el ser humano, ¿no? Sí, pensando también en el ambiente. Recuerdo, no sé si fue el año pasado que andabas por las Naciones Unidas. Sí. ¿Qué andabas haciendo? Platícanos. Pues se abrió la oportunidad dentro de mi experiencia profesional. He tenido he tenido la oportunidad de asesorar diferentes organizaciones de la sociedad civil en materia de derecho ambiental. Entonces,
una de las organizaciones que se dedica a la protección de los derechos de la naturaleza, que es otro tema que apenas también va surgiendo, los derechos de la naturaleza, me tocó ayudarlos y asesorarlos en ese tema. Entonces les gustó bastante el trabajo que hice con ellos, que me nominaron y para formar parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado, que era en relación a la conmemoración del Día de la Madre Tierra. Entonces fuimos diferentes, pues yo me gusta decir más que soy abogado, más que científico, pero fuimos diferentes investigadores o científicos allá a las Naciones Unidas a tratar o sea, el trabajo que se hace desde ese programa de armonía con la naturaleza es básicamente dos: que se reconozca una Asamblea General de la Tierra para que las decisiones que se tomen dentro de las Naciones Unidas en esa Asamblea General sea vinculante, y que se declare, que se haga una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, así como están los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos también una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Ese es básicamente el trabajo que se está haciendo desde el programa de armonía con la naturaleza de Naciones Unidas. Entonces, a mí cuando me invitan, pues estamos, cada científico hizo una exposición de motivos de por qué los países que están ahí deberían de establecer formalmente la Asamblea de la Tierra y de reconocer los derechos de la naturaleza. Sin embargo, pues hay muchísimos conflictos. Ya te imaginarás, ¿no? Sí. A qué países no les conviene, porque son unos frenos a la extracción y al desarrollo y al monopolio que tienen sobre otros países. Entonces, pues es una guerra de poder ahí. Hay países, Bolivia, Venezuela, Alemania, países pues que se consideran vías de desarrollo y países ya desarrollados, pues, que sí tienen un interés genuino en avanzar hacia esas vías de desarrollo que están más compatibles con la naturaleza, pero hay otros países que no. Entonces, a final de cuentas, ahorita pues hay una guerra de poder y de intereses ahí que por lo cual no hemos logrado, como expertos del programa de Naciones Unidas, no hemos logrado reconocer formalmente estos dos aspectos, pero pues seguimos trabajando. Y lo mismo pasó en la cumbre de Kioto, y luego pasó en otros. Exacto. Cuando dicen países, yo sí lo quiero hacer, y hay otros que no quieren. Esas son grillas de verdad, ¿no? Ahí no, o sea, son intereses no nomás de países, sino también de organismos internacionales que han logrado y han trabajado por establecer conceptos o nociones de desarrollo que les resultan convenientes. Sin embargo, pues siempre hay perjuicios, ¿no? Siempre hay externalidades ahí. Entonces, si queremos en realidad lograr un modelo de desarrollo que sea justo desde diferentes aspectos y que en verdad sea sostenible, pues necesitamos cambiar, definitivamente necesitamos cambiar el esquema bajo el cual operamos actualmente. ¿Y cómo fue tu experiencia con los demás investigadores? ¿Tuviste la oportunidad de platicar con ellos? Y es la primera vez que formo parte, o sea, que asisto a esa reunión. Ellos ya son expertos desde hace tiempo. A mí apenas me reconocieron como experto de Naciones Unidas el año pasado. Y se ve, pues hay una camaradería, hablan tienen los mismos intereses, hacen las mismas colaboraciones, o sea, hacen colaboraciones entre ellos. Entonces ya hay un sentido de camaradería, sobre todo como esta noción de rebeldía, de pelear contra el poder, ¿no? Dentro de un programa de Naciones Unidas, lo cual es interesante, pero casi todos pues tienes un trabajo como este programa en específico no tiene financiamiento. Pues es un trabajo que tenemos que hacer desde, o sea, pues financiarlo nosotros mismos. Entonces es complejo, pero eso hace que la camaradería dentro del programa se sienta bastante fuerte. Claro, ¿no? Yo imagino la experiencia de haber estado ahí en el edificio ahí fue en Nueva York, ¿no? Sí. Simplemente la experiencia de estar ahí ya es, caray, estoy en un lugar público a nivel mundial, todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí. Y que te reconozcan como experto de Naciones Unidas, oye. Sí. Bueno, presúmenlo tantito. Quise turistear en el edificio, pero está muy controlado todo. Sí, claro, pues como todo, muchas cosas de Estados Unidos, por supuesto. Sí. Oye, pero cuando nos vimos hoy antes de que llegaras aquí al programa, no sé, ibas a decirte hola, com taleu, porque vienes llegando de Francia, y platícanos de eso, sí. Qué interesante. Sí, Andrés, fíjate que
justo a partir del programa de mi participación, colegas vieron que estuve allá y me invitaron a participar en a este proyecto en Francia, es en Montpellier, en específico, el sur de Francia, muy pegado muy cerca de Barcelona. Es un instituto de estudios avanzados allá en Montpellier. Los institutos de estudios avanzados pueden ser independientes o pueden estar adjuntos a una universidad. Y lo que buscan es juntar talento internacional para la consecución de su objeto. En este caso, el de Montpellier se enfoca en 3 cosas, que es alimentación, cuidado de la salud y proteger el medio ambiente. Son como que sus 3 objetivos o las 3 áreas temáticas sobre las cuales están trabajando. Los institutos de estudios avanzados, no sé, por ejemplo, si viste la película de ¿cómo se llama? Doppelganger, ¿no? Los que hicieron la bomba atómica. No, sí. Se me fue el nombre, perdón. Pero bueno. Oppenheimer, exactamente. Ese es un instituto de estudios avanzados. Entonces es un ejemplo de cómo juntas talento internacional para lograr algo. Aquí es algo similar. Entonces este instituto en Francia tiene 2 programas. Uno, el programa Cohorte, que es donde yo participé, y otro, los científicos que nomás van a hacer visitas ahí. Fue una experiencia bastante interesante porque en el programa Cohorte nos seleccionaron a 6 personas que no nos conocíamos, que, como te decía, hablamos académicamente idiomas diferentes en cuanto a las disciplinas. Y hay una variedad de visiones y de intereses somos personas totalmente diferentes. Entonces, haz de cuenta, es como lo vi así como un matrimonio arreglado, ¿no? Tienen 6 meses para trabajar ustedes 6. Tienen que lograr esto, háganlo, funcionar. ¿De diferentes países? De diferentes países. Entonces, el objetivo de nosotros en el programa Cohorte era de qué manera podemos hacer que la ciencia, que la ciencia tenga un mayor impacto disruptivo sobre las políticas públicas para poder para poder enfrentar los desafíos globales, ¿no? O los ODS, que es, en términos políticos es como que el principal marco de referencia de cómo podemos hacer de este planeta un mundo mejor. Entonces, estaba yo como abogado, que era el más joven, un sueco que era biólogo, un iraní que era científico de datos, una ingeniera doctora en ingeniería mecánica de China, etcétera. Éramos 6. Y fue bastante complejo desde, por ejemplo, para una persona dentro del grupo no éramos científicos. Tenía esta noción, en mi opinión anticuada, de que el científico es el que trae bata blanca y está en el laboratorio, ¿no? Cuando pues, ya hay diferentes ramas de la ciencia que no necesariamente tienes que hacer eso. Entonces, desde ahí empezaban las complejidades. Fue un reto trabajar de tiempo completo 6 personas para poder identificar o diseñar estos principios de cómo la ciencia puede tener un mayor impacto positivo sobre la sociedad. Pero seguimos trabajando. El proyecto concluyó en julio y pues no son enchiladas. Seguimos trabajando en eso porque no es algo que se pueda hacer en 6 meses, pero sí sentamos la base teórica sobre la cual vamos a continuar ese trabajo. ¿Pero cuándo empezaste? En enero. Duramos 6 meses. 6 meses. Sí, de enero a julio y yo creo que los 2 primeros meses, no que no hayan sido productivos. Tienes que adaptarte, tienes que conocer a los demás. Uh-huh. Además fueron como una especie, o sea, estuvo interesante porque nos llevaron a hacer retiros como para generar la camaradería, la colaboración, conocernos. Y había uno muy interesante que se llamaba Rochbrum, que es como un retiro científico, donde no nomás íbamos nosotros, va gente de todo el mundo, que es como es como un resort de científicos. Entonces vas es una cabaña en medio de la nada en los Alpes y tienes actividades para romper el hielo, generar mayor confianza, por ejemplo, que esquí o actividades ahí diferentes. Hay talleres, hay capacitación, la verdad está muy interesante. Y eso nos encerraron una semana. Ese era en los Alpes, pero nosotros en lugar de llevarnos ahí, esa misma dinámica nos llevaron a un lugar que se llama Arles, donde se retiró Van Gogh, que es un pueblito francés, es muy bonito.
Entonces ese tipo de experiencias, todos los 2 primeros meses fueron en eso, en conocernos, en cómo íbamos a trabajar, y los 4 restantes, pues, produce algo en 4 meses, no está fácil. Entonces ya son amigos, ahora produzcan. Exactamente, ya desayunaron juntos todos, ya, órale, a trabajar. Y aún así, pues no sé, en tus cuerpos académicos, pues siempre hay cuestiones ahí que pueden ser barreras para la colaboración. Pero estamos hablando de mexicanos y mexicanos, acá tienes... Dentro de una misma facultad. Ajá, tienes acá choques culturales, ¿no? Definitivamente hubo muchos roces. Y de alguna manera a mí me asignaron el rol de conciliador, a lo mejor porque era el abogado, pensaba que nos enseñan en la escuela eso. Y era el más joven, entonces yo siento que no me veían tanto como una amenaza para sus egos, porque ya te imaginarás, están los profesores científicos picudos de todo el mundo, sí, los que decimos, y es una guerra de poder, a final de cuentas. Los 69,000 que decimos. Exacto, ándale. Los intocables. Exactamente. Entonces, pero bueno, sacamos la chamba. Oye, no, qué suave, o sea, a mí se me hace bien complejo eso de la culturalidad, o sea, la mezcla de culturas. Sí. Y que pues muchas veces no te puedes poner de acuerdo hasta en qué desayunar. Porque uno desayuna otra cosa, otro su religión le permite que desayune esto, otro tiene que después de desayunar dar gracias, hincarse y estar de 15 minutos en meditación, ese tipo de cosas. Es complejo. Y luego, uno de los aspectos que estuvimos investigando, y eso es parte de muchas convocatorias a nivel, o sea, los financiamientos internacionales, tienes que hacer investigación interdisciplinaria. Es una condición, ¿no? Casi un filtro. Si no trae un enfoque interdisciplinario, no te van a financiar tu proyecto. Entonces estamos investigando qué es en verdad la interdisciplinaridad. O sea, es nomás una palomita dentro de unos requisitos, porque al final de cuentas, pues eso te puede perjudicar si una de las apuestas a resolver los principales o a fortalecer el rol de la ciencia en el mundo es que seas interdisciplinario y no te funciona porque en realidad no investigaste qué es ser interdisciplinario, pues es contradictorio y contraproducente. Entonces estuvimos investigando qué significa ser interdisciplinario y lo vivimos. O sea, el problema, los retos que hay a la hora de hacer una investigación interdisciplinaria los vivimos ahí. Y no es un tema de falta de capacidad, ¿no? Pues tenías a puro picudo ahí trabajando. La colaboración ahí, lo que se le dicen los soft skills, las habilidades blandas, que son básicamente, somos humanos. Entonces, ahí es donde está el problema, el tema de la falta de tener condiciones ideales para la colaboración. No es tanto un tema de capacidades, es un tema de personalidades y de habilidades blandas y temas culturales, como tú los dices. Desde que el sueco tiene una manera de expresarse porque culturalmente es aceptable esa amenaza y la persona que es latinoamericana se ofende, ya creas una barrera para la colaboración entre dos disciplinas, que es un biólogo y la que se dedica a las ciencias de la alimentación, que no tienen nada que ver con las disciplinas, pero es una barrera para la interdisciplinariedad. Entonces, ese tipo de aspectos son retadores y lo interesante es que los vivimos en carne propia. Oye, ¿y proyectos a futuro entonces? Sí, ya sentaron las bases, ¿qué sigue de eso? Fíjate que las ventajas de ese instituto es que colaborabas también con personas que no eran de la corte. Entonces, ahorita tengo proyectos interesantes. Hay un doctor, se llama Patrick Allard, el CEICAM. Yo creo que es el proyecto que más me entusiasma ahorita. Epigenomas, epigenética. Él se dedica a estudiar los efectos de la salud pública, de la salud humana, el impacto que tiene la exposición del arsénico en la salud humana. Entonces, cuando él está explicando su tema, pues cosas de toxicología y biología clara, yo no estoy entendiendo nada hasta que habló de aspectos regulatorios. Entonces, ahí yo le propuse un enfoque para hacer una investigación sobre la exposición del agua en el caso de México. Porque pues, entre más presiones el agua subterránea para poder satisfacer las necesidades hídricas, pues mayor problema arsénico vas a tener. Entonces estamos trabajando con ese proyecto con él, bastante interesante, y con aparte el grupo que estamos haciendo con la cohorte y otro proyecto con... Pues, la ventaja es que al ponerte en esas plataformas, pues
pues te expones a que más personas conozcan tu trabajo y tengan el interés de colaborar. Entonces, ahí andamos tratando de facilitar estas colaboraciones. Oye, que de repente también veas conversaciones y se te ocurre algo, ¿no? Esta idea surgió por una exposición que él tuvo, que yo fui por metiche porque no tenía nada que ver con mi tema y no le está entendiendo nada hasta que habló sobre estándares y parámetros y dije, bueno, pues eso tiene que estar regulado. Oye, es que al final todo tiene que estar normado, ¿no? Exactamente, Andrés. Todo tiene que tener como dicen los abogados, fundado y motivado. Exacto. ¿Cómo, no? A nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Exactamente, y lo que no está, pues tiene que estarlo en el sentido de manera precautoria, de manera preventiva. Si no conoces los efectos de algo, pues de manera precautoria también tienes que regular potenciales consecuencias sobre la salud pública, sobre el medio ambiente. Entonces, efectivamente, a manera de mantener un orden y la salud pública, hay que regular las cosas. Oye, ya lo están avisando acá. Sí, el tiempo se va. Ya nos regañaron. Rapidísimo, no te regañan. Hasta eso tiene en nuestro equipo de producción aquí. Saludos a Mari Mascorro. Antes de, siempre están muy pendientes de esto del tiempo porque, así es radio, sí, claro. Así es video, así es YouTube. Nos limita el tiempo, pero esto nos da para otro programa y otro programa. O sea, sé que traes muchos proyectos, eres inquieto y te gusta esto del derecho ambiental. Es un estudioso de esto, lo has comprobado y creo que sí estaremos pendientes de otra invitación. Algo que desees agregar así rápido para finalizar. Agradecerte a ti y al equipo por la invitación y me encantaría regresar para platicar a mayor detalle sobre otras oportunidades que sean del interés de la sociedad y de la comunidad universitaria para que se sumen a los esfuerzos que se están haciendo actualmente desde la Facultad de Zootecnia y Ecología. Gracias, doctor Gabriel López Porras. Muchas gracias por estar aquí en Fuerza Potros. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, a Mari Mascorro en los controles técnicos, a Luis Castillo en la edición de video. Esto fue Fuerza Potros. Y así concluimos este episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuerda, cada elección que hacemos impacta en el equilibrio de nuestro planeta. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia en zootecnia y ecología. Sigue en sintonía. Aprender investigando es afirmar sabiendo. Fuerza Potros.